iglesia, ¿cómo estás? Un domingo más nos encontramos desde nuestros hogares haciendo iglesia. Tiempo de Dios. No hay duda que esto es un tiempo de Dios. Un tiempo de preparación, un tiempo de profundidad, un tiempo de intimidad. Dios está hablándonos claramente y podemos escucharlo realmente, lo que Él está diciendo a su iglesia. Como Él está obrando en lo profundo de nuestros corazones y de nuestros hogares. Es tremendo. Seguí abriendo tu corazón y te animo a que lo hagas. Es tiempo de volver al primer amor. Tiempo de cultivar el aceite, de cultivar la intimidad con Él. Y como digo, desde que comenzó este tiempo, este es un tiempo para abrirle nuestro corazón como nunca antes y poder experimentar lo que nunca antes vivimos. Si querés vivir lo que nunca viviste, tenés que hacer lo que nunca hiciste o lo que hiciste a medias, ¿no? Entonces este es un tiempo para hacer lo que por falta de tiempo no hacíamos, y era profundizar esa intimidad. Hay un pasaje que quiero leerte, una historia muy conocida, muy hablada, muy predicada, que está en Juan 4, que es la historia de Jesús con la mujer samaritana. Para arrancar este tiempo, este domingo, para que vayas preparando el ambiente en tu casa, para después escuchar la palabra que el pastor tiene para compartirte. Juan 4, y te lo voy a leer en otra traducción, que es la Dios habla hoy. Habla de que Jesús iba con sus discípulos y a partir del versículo 4 dice: en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo para comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios te da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del cual él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed y tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dice: el agua que yo le doy provoca que no vuelva a tener sed la persona y se transforma en un manantial de vida eterna. Jesús sigue derramando de su agua en este tiempo. El Señor sigue saciando nuestra alma. Si no sabes lo que te estoy hablando, esto te obliga a escuchar los otros videos. Nuestra alma siempre tiene sed. Nuestra vida siempre necesita sentirse satisfecha, necesita sentirse saciada y completa. Y siempre vamos a tratar de aquietar esa sed. Si no lo hacemos a través de Cristo, vamos a querer a través de muchas cosas saciar la sed de nuestra alma y claramente no lo vamos a lograr. Pero me encanta saber que el agua que Él nos da provoca en nosotros o se transforma en un manantial de vida. Y no solamente que sacia nuestra alma, sino a través de nosotros muchos también son saciados, y este es un tiempo para compartir de Jesús. Pero quiero centrarme en un versículo que es el versículo 10, después de que Jesús le pide agua y le dice: si supieras lo que Dios te da
¿Y quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si supieras lo que Dios te da. ¿Y quién es el que te está pidiendo? Jesús en este tiempo nos está pidiendo algo. Jesús en este tiempo nos está hablando. Hay dos cosas que tenemos que saber y es, si supieras lo que Dios tiene para darte. ¿Y quién es el que en este tiempo nos está pidiendo esto? Tiempo. Nos está pidiendo que nos detengamos, nos está pidiendo intimidad, nos está pidiendo relación, nos está pidiendo que lo conozcamos aún más. Respondamos a su voz en este tiempo. Si supieras lo que Dios tiene para darte, puedo asegurarte que todas las excusas que aún hoy podemos levantar, podemos poner, las correríamos. Y entender que cada vez que Él nos pide algo, que Él nos pide algo, es porque hay algo que quiere darnos. Y quizá ese algo que tenemos que entregar está siendo de estorbo para recibir lo que Dios tiene para darnos. Si supieras lo que Dios tiene para darte en este tiempo, puedo asegurarte que fácilmente entregaríamos aquello que Él nos está pidiendo. Pero Jesús le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo esto. Y a veces nos cuesta entregar porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos verdaderamente. Y este es un tiempo en el que tenemos que guiar y movilizar nuestra vida a conocer mucho más a Jesús. Para que Él se muestre, para experimentar mayores niveles de presencia en tu casa, en tu vida, mayores niveles de transformación, mayores niveles de gloria. Permití que Él haga. Y oro en este tiempo para que puedas conocerlo más, conocer a aquel que te está pidiendo que entregues lo que hace tiempo tenés que entregar. Que puedas conocer a ese que te está diciendo, abrí tu corazón en este tiempo, porque quiero obrar profundo, porque quiero que no continúes cargando esas heridas, esas cargas pesadas, ese pasado que muchas veces viene a condenarte, a querer arruinar el futuro. Que en este momento puedas tomarte un tiempo y puedas decirle, yo quiero conocerte, Jesús, quiero conocer.
demandando tiempo. Delante de Jesús, podemos conocer. Vos eras el único buscador de Jesús en este tiempo, pero toda tu casa se va a encontrar con Jesús. En toda tu casa su gloria va a resplandecer en este tiempo. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Es un tiempo en el que la promesa de Dios va a comenzar a hacerse una realidad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Este es el tiempo, este es el tiempo, es el tiempo. Vamos a reunir, quizá vos venías solo, venías sola, o quizá venía el matrimonio, pero los hijos se quedaban. Cuando nos volvamos a reunir, toda la familia entera va a reunirse, toda la familia entera. Ya no vas a ir solo, ya no vas a ir sola, tus hijos van a ir, tu esposo, tu esposa, la familia entera, porque en este tiempo de Dios, en este tiempo de Dios, Dios está trabajando profundo. Quizá todavía no veas nada, Él sigue obrando. Si supieras lo que Dios tiene para darte, si supieras lo que Dios tiene para darte, busca eso que el Padre tiene para darte en este tiempo.
bendiga. Continúa preparando tu aceite. Nos preparamos para una gran cosecha que comienza en tu casa, que comienza con los tuyos. Sí, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Continúa atento y quiero animarte a que puedas sumarte a las clases del IET que se están dando por Zoom. Prepárate en la palabra, crece en el conocimiento de su palabra. Conoce a Jesús, que el verbo se te revele. Estate atento en las redes, en los grupos. Seamos iglesia y una iglesia viva y activa, aún más en este tiempo. Que Dios te bendiga, abrí tu corazón para la palabra. Amén. Vamos a orar ahí donde estás, comienza a pedirle al Señor que te haga a través de esta palabra. Qué poderoso tiempo, qué hermoso es pasar tiempo en su presencia, qué hermoso es tiempo en su presencia, que Dios se mueve, lo que Dios se revela, cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Qué hermosa es su presencia. Padre, nos preparamos para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, en este momento a través de tu palabra, Señor. Queremos recibir todo lo que tenés para nuestras vidas, Señor. Rendimos todas nuestras vidas, Señor. Prestamos toda nuestra atención. Espíritu Santo, habla cada vida a través de tu palabra, Señor, en este momento. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Y glorifícate, Señor, a través de cada vida. Muestra tu gloria y tu poder en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. El Señor nos viene hablando tanto y ministrando tanto estos días, que estar en nuestras casas, en nuestros hogares, puertas cerradas, pasando tiempo realmente de calidad, de profundidad, de aprovechar estos tiempos para pasar tiempo con Dios y dejar que Dios inunde nuestras vidas con su presencia, llenarnos de su plenitud. Estas reuniones donde Dios viene hablando acerca de la plenitud, de la vida de Cristo que tenemos, que realmente comencemos a entrar en esas profundidades de Dios que tenemos para nosotros, este evangelio que Dios trajo para nuestras vidas, el reino de Dios para nuestras vidas, que verdaderamente hoy más que nunca tenemos que vivir su evangelio en nuestras vidas, tenemos que vivir la plenitud de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, la vida, la palabra cristiano, cristianismo, donde que nosotros practicamos, somos cristianos, y este cristianismo que vos y yo vivimos viene de dos palabras. Ismo es de poner por obra, poner en práctica, y Cristo, ¿no? Poner en práctica la vida de Cristo, poner en práctica a Cristo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Y cuando comenzaron a ver los primeros seguidores de Jesús, los primeros creyentes, comenzaron a llamarlos cristianos porque andaban como Jesús, hablaban como Jesús, los veían parecidos a Jesús, entonces comenzaron a decirles cristianos. Pero cuando comenzaron a decirles cristianos, no fue como algo lindo. Fue como decirle, ahí son esos cristianos, ahí van los cristianos, como rebajándolos, como un insulto. Y realmente a veces nosotros vivimos el cristianismo como si fuera algo cool, pero realmente tenemos que entender el verdadero evangelio, lo que significa, el precio que nosotros pagamos de vivir la vida de Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Vivir el evangelio puro, sencillo, pero eficaz, que necesitamos recuperar en nuestros días, en este tiempo, y comenzar a vivir el evangelio verdadero de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Mira, cuando comenzaron a verse los discípulos en el libro de Hechos, comenzaron en Hechos capítulo 4, versículo 13, hablando de Pedro y de Juan. Dice que cuando veían el denuedo, la osadía, la autoridad, las palabras que ellos usaban, que hablaban, reconociendo que eran del vulgo, sin letras, que no tenían capacitación, ni preparación, ni formación, sino que eran personas comunes, corrientes del vulgo, sin formación,
se maravillaban, dice Hechos 4:13, se maravillaban de lo que Dios hacía, de cómo ellos se hablaban, se mostraban, cómo Cristo era visto a través de sus vidas, porque dice, y reconocían que habían pasado tiempo, que habían estado con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir en este tiempo. El pasar tiempo con Jesús, aprovechar estos tiempos en que estamos en nuestras casas, pasar tiempo con Él, y cuando salimos afuera, que las personas se maravillen al ver y que reconozcan de que nosotros pasamos tiempo con Él. Ahora somos nosotros que muchas veces ahora rebajamos el cristianismo al vivirlo algo tan light, tan liviano. Y realmente tenemos que entender que el Evangelio es poder de Dios. No consiste en palabras, sino en poder, en demostración de poder, en ver la obra de Dios, cómo puede transformar una vida, cómo así transforma tu vida y mi vida puede transformar cualquier vida, que no hay nada imposible para Dios. No, y es la obra de Dios en tu vida, no es lo que vos podés hacer, sino lo que Dios puede hacer a través tuyo. Mira, la palabra humanismo significa que el hombre puede hacerlo por sí mismo, ¿no? Es lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Ayudarse, salir adelante, levantarse, salvarse. Pero cristianismo es lo que Dios puede hacer a través tuyo, lo que Dios puede hacer en una vida, lo que Cristo hizo, la obra de Cristo que hizo esa obra en nosotros. Entonces ahí vos entendés que Cristo es suficiente, lo que Cristo hizo. Por eso vivimos este cristianismo, es lo que Dios puede hacer, la obra de Cristo que Dios hizo, que transformó nuestras vidas. Entendemos que Cristo es suficiente. Entonces, ¿cuándo fue que nosotros necesitamos a Cristo y algo más? ¿Cuándo fue que Cristo no fue suficiente y tuvimos que necesitar algo más aparte de Cristo? ¿Cuándo fue que comenzamos a poner nuestra confianza en otras cosas, en cosas creadas más que en el Creador de todas las cosas? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ha sido dado. Tenemos hoy que afianzar la comunión con el Espíritu Santo. Al pasar tiempo con Él, tenemos que afianzar la comunión con el Espíritu Santo. Lo que venimos hablando de cultivar el aceite en nuestras vidas. Hoy, más que nunca, desde nuestras casas. Desde donde el tiempo que estamos en nuestros hogares, dedicar este tiempo para pasar tiempo con Él, para cultivar la comunión con el Espíritu Santo, para comenzar a tener una dependencia mayor con el Espíritu Santo. Pablo decía, mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. Fue con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Dónde están tus bases? Por eso es el Evangelio que hemos creído, que hemos recibido, en el cual nosotros vivimos. Nuestras bases, nuestra fe está fundada en el poder de Dios, en la obra de Dios, en el Espíritu Santo que está obrando a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Por eso es tan importante este tiempo, para darle lugar al Espíritu Santo, para poder recibir esa plenitud que tenemos en Cristo, esa vida plena que tenemos en Él, que Él es suficiente para nuestras vidas. Cuando Jesús comenzó a llamar a los primeros cristianos, a los primeros seguidores, a los primeros discípulos, ahí en Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto es lo que Jesús nos llama, ¿no? A seguirlo, a ir en pos de Él. Y ahí hay un precio, un sacrificio, que es esta vida plena en Dios. Negarnos, entregarlo todo, negarnos a nosotros mismos, rendir todo delante de Él, tomar nuestra cruz, seguirlo a Él. Y la palabra ahí va a hacer que vos y yo, al ponerlo por obra, al vivirlo, de rendir todas nuestras vidas delante de Él, marquemos una diferencia. La palabra de Dios dice, muchos son llamados
y pocos escogidos. Realmente vos vas a marcar esa diferencia. Dios no hace acepción de personas, pero tu búsqueda, tu tiempo de pasar con Él, tu rendición, cuando vas entregando cada vez más, vaciándote cada vez más para que Él crezca, para que te llenes de su plenitud, de su presencia, para que vos puedas ver la manifestación del poder de Dios en tu vida, vas a ir marcando una diferencia. Tenían que entregarlo todo, tenían que perderlo todo estos primeros discípulos cuando Jesús los iba llamando. En Lucas 9, 59, 60, y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ella había creído, había recibido a Cristo, había entregado su vida, había aceptado el reino de Dios y ya Jesús lo enviaba a que anuncie el reino de Dios, que comience a predicar. Y él le dice, primero permitime que voy a enterrar a mi padre para después seguirte. Lo que significa eso, que muchas veces en ese entonces se vivía, era que al enterrar a sus padres les quedaba una herencia, y esa herencia le daba una seguridad, una confianza para después rendir o entregar su vida a seguir a Cristo. Y Jesús le está diciendo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Vos vení, seguime, anunciá el evangelio, anunciá el reino de Dios. Quería asegurarse porque en ese entonces, cuando los rabíes llamaban a personas para formarlas como discípulos, les ofrecían casa, les ofrecían ropa, les ofrecían comida. Jesús no les ofrecía nada. Les decía, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ¿qué ganaban ellos? ¿Qué tenían? ¿Qué es lo que se les ofrecía? Lo único que tenían era a Él. De lo único que dependía, la única garantía era la misma persona de Jesús. Entonces se le pegaban a Él, vivían con Él, dormían con Él, se levantaban con Él, cantaban con Él, comían con Él, pasaban tiempo con Jesús. Mirá, la impartición viene de dos maneras una vida. Una es por la imposición de manos, pero otra es al pasar tiempo con Él, es por transferencia. Que cuando nos vean, lo vean a Él. Que cuando te vean a vos, lo vean a Él. No dejemos de vivir la vida de Cristo en nosotros. No dejemos de vivir esa vida. Pedro dijo la naturaleza divina, ahí en 2 de Pedro 1, la naturaleza divina en nosotros. Que vean a Cristo en tus reacciones, en tus actos, en todo lo que hacemos, en lo que nos transformamos, no por esfuerzos, sino por la gracia de Dios operando en nosotros. Ser como Cristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí donde está la plenitud de vida en Cristo, ahí donde está ese descanso, ese reposo, esa vida plena que Dios tiene, de paz, de gozo, de abundancia, de vida abundante que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es aprender y ser como Cristo. Entonces, aprender de mí, que soy manso y humilde. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar la vida de Cristo, mansedumbre y humildad, algo simple, pero que te va a hacer permanecer firme, porque es el carácter de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. Que ahí puedas decirle al Espíritu Santo qué cosas necesitas que Él ministre, que Él trabaje en tu vida, en tu corazón, qué áreas, que ahí donde estás vos puedas decirle al Espíritu Santo, que crezca tu dependencia del Espíritu Santo, para que Él obre en tu interior en forma profunda, para que la vida de Cristo sea formada, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos hoy ser personas que amemos la presencia de Dios y que tengamos el carácter de Cristo. Pablo decía, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes.
ustedes, ¿no? Otra vez vuelva a sufrirlo para que Cristo sea formado en nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Cristo tiene que ser formado en tu vida y en mi vida. Realmente permitirle al Espíritu Santo que trabaje profundo en nuestras vidas. Dale lugar, pasa tiempo con Dios, pasa tiempo con Él para que Él pueda seguir obrando en tu vida y en mi vida. Entender que la iglesia fue llamada para formar a Cristo en las personas, impartir la vida de Cristo en las personas, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Hay esperanza cuando vean a Cristo en todos, no en uno, no en un pastor. Cuando vean a Cristo en todos, hay esperanza, y eso se trata. El cristianismo es la práctica de la vida de Cristo. Y Jesús en Mateo 10 dice: el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, el que pierde su vida, halla la mía. Y eso se trata, de cuando nosotros le rendimos nuestras vidas, cuando nosotros menguamos, nos vaciamos de nosotros mismos, nos llenamos de Él, nos da su vida, su plenitud, su abundancia, esa vida plena que Él tiene para nuestras vidas. Este es el trato, este es el canje para tener la plenitud de Cristo, vaciarnos de nosotros mismos. Es fácil decir: quiero unción, quiero tener más unción, más la presencia de Dios, más del Espíritu Santo. Pero Dios está preparando vidas que van a tener unción, pero que van a tener el carácter de Cristo para poder mantener esa unción, para poder cuidar, para poder sostener esa unción. Cuando Jesús comenzó a enviar después a sus discípulos, cuando comenzó a enviarlos de 2 en 2, ahí en Lucas 10, les dice: no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Acá vemos el llamado de los 70 que los empieza a enviar de 2 en 2, pero cuando empieza a enviar a los 12, de 2 en 2 le dice: no lleven ni pan ni dinero. Miren qué importante, ¿no? Ahora lo tenemos a Él, ahora me tienen a mí y a mi espíritu que va a ir con ustedes. Lo único que tenían era al Espíritu Santo. Ahí, si me acompañas en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 ¿para qué? Para enviarlos a predicar, no, para que estuviesen con Él y después para enviarlos a predicar. Entonces, la palabra de Dios acá es entender que Dios nos llama a Él, ya hemos venido a Él. Dios en este tiempo nos está llamando a pasar tiempo con Él para que Cristo sea formado en nosotros, para poder experimentar esa vida plena, esa plenitud que tenemos en Él, y después sí, ir por todo lo que Dios tiene. Lo único que los sostuvo a estos primeros discípulos fue lo que tenían, que lo tenían a Él, que pasaron tiempo con Él, que tenían al Espíritu Santo. Y para ir a predicar necesitamos ser de esas personas que dicen: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque yo lo viví, yo lo experimenté, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al entender que al creer recibimos y pertenecemos en este Evangelio que es poder de Dios para salvarnos, para transformarnos, para cambiarnos. No me avergüenzo porque Él no se avergonzó de mí. Lo rindo todo porque Él lo dio todo por mí en la cruz. La esencia del Evangelio consiste en estar con Él e impartir a Cristo en otros. Estar con Él, pasar tiempo con Él, que este es el tiempo clave, iglesia. Impartir a Cristo en otros. Este es el Evangelio efectivo. Cuando vos lo vivís, lo experimentás, esta vida plena, esta vida abundante que tenemos en Cristo, el poder de Dios se evidencia en nuestras vidas y podemos impartir de lo que tenemos, de lo que nos ha sido dado, de lo que portamos, de lo que hemos experimentado. Por eso los primeros siempre decían:
no podemos dejar de decir, de hablar de lo que hemos visto y oído, porque ellos lo habían visto, lo habían experimentado. El que te cruce en el camino va a ver a Cristo en tu mirada, en tus palabras, simplemente porque pasaste tiempo con Él. Que se despierte en este tiempo en tu corazón un anhelo para pasar tiempo con Él, y cuanto más intimidad, más compasión se va a despertar. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia porque me voy con Él. Necesitamos la iglesia para contener. La iglesia en todas partes, la iglesia en el templo, la iglesia en las calles, la iglesia en las casas, como estamos viviendo ahora, pero tiene que ser algo permanente. Siempre ha tenido que ser así, siempre debe seguir siendo así, para cuidar a las vidas, para contener a las vidas. Va a venir una gran cosecha como nunca antes y tenemos que estar con las personas, con las vidas, pero por eso la responsabilidad. Tenemos que pasar tiempo con Jesús, tenemos una causa, tenemos un propósito: ir y predicar y hacer discípulos. El llamado de ir, somos enviados a ir, a predicar y a hacer discípulos. Predicar a Jesús y hacer los discípulos de Jesús son las dos cosas. Tenemos un gran propósito, una gran responsabilidad que asumir. Dios va a manifestar hijos que tengan su carácter, que tengan su esencia, que revelen al Padre, que den a conocer al Padre como ese Dios que es un Padre que nos ama, que está cercano. Y cuando hagas algo, que se enamoren de Él y no de vos, no de nosotros, sino que se enamoren, que sean cautivados por Él. La tierra está esperando la manifestación de los hijos, los que quieren vivir el Evangelio, los hijos que viven en esa plenitud de Cristo. Todos los ministerios ya fueron restaurados. La palabra dice que cuando Jesús murió fue a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso es entender, ahora es la iglesia en todos lados, el cuerpo de Cristo manifestándose en todos lados. Por eso es asumir, entender nosotros quién somos, nuestra identidad, nuestra posición, y en este lugar pasar tiempo con Dios para prepararnos para todo lo que Dios quiere. Tenemos que cultivar el aceite, tenemos que, a través de la relación y la comunión con el Espíritu Santo, permitir que Él trabaje profundo en nuestras vidas. Vamos a orar. Ahí donde estás, ponete de pie y comenzá a pedirle al Padre: Padre, nos presentamos delante de vos, rendimos nuestras vidas, entregamos nuestras vidas, Señor. En este tiempo, Señor, que estamos en nuestras casas, queremos aprovechar bien este tiempo, utilizar, ser sabios, Padre, y pasar tiempo en tu presencia, Señor, donde podamos rendir, entregar, Señor. Queremos menguar para que vos crezcas en nuestras vidas, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Espíritu Santo, ahí donde estás en cada vida, comenzá a ministrar. Ahí donde estás, pedile al Espíritu Santo qué áreas de tu vida tenés que entregar, tal vez áreas que no sabías que tenés que rendir, que Dios tiene que trabajar. Dios está trabajando mucho en los hogares, en las familias, en las vidas en este tiempo. Y ahí donde está, es el Espíritu Santo: mostrame áreas en mi vida para entregar, para rendir, para ser transformado, para rendirlas, para llenarme de vos. Este tiempo para pasar tiempo con Jesús, para pasar tiempo en su presencia. Dios nos ha llamado y lo primero que hace es que pasemos tiempo con Él, y este es un tiempo poderoso para pasar tiempo en su presencia. Padre, inunda con tu presencia, llena con tu presencia, Padre, que tu presencia, Señor, se manifieste en cada vida. Espíritu Santo, a través de tu poder, obrando en cada vida, transformando cada vida a través de tu poder.
Prepara, Señor, cada vida, prepara cada corazón, amado Rey. Señor, queremos tener el carácter de Cristo, queremos tener tu carácter, ese carácter que vos nos pedís, Señor, que aprendamos de vos, que seamos mansos y humildes, Padre. Queremos prepararnos, Señor, para poder tener ese carácter, para permanecer firmes, para poder sostener todo lo que nos das y para poder sostener todo lo que querés hacer, para poder seguir extendiendo tu reino, Padre amado. Queremos cultivar el aceite en nuestras lámparas en este tiempo, Padre. Nos preparamos para todo lo que viene en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora vamos a cantar, vamos a alabar con esta canción Profetiza y comenzar a exaltar el nombre de Dios y a declarar, porque hay poder de Dios que está a través del Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos y terminamos alabando el nombre de Dios. Rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar.